Hola amigos, en el siguiente video voy a hablarles acerca de una lluvia de meteoros que ocurre durante el mes de octubre y parte de noviembre, y es generada por justamente el cometa más famoso de la historia. Les estoy hablando del cometa Halley. Si te quedas a ver los detalles de este video, vas a poder hacer una observación astronómica desde el lugar donde te encuentres. Edmund Halley nació en 1656 y murió en 1742. Fue nieto de un mercero llamado Humphrey, hijo de un fabricante de jabón y un hombre muy activo. Cuando tenía 18 años, impresionó a John Flamsteed, el primer astrónomo real, al comunicarle que las posiciones atribuidas a los planetas Júpiter y Saturno eran incorrectas. Menos de 2 años después, Halley abandonó Oxford, navegó cruzando el Ecuador hasta la isla de Santa Helena, donde más tarde moriría Napoleón. Fundó el primer observatorio del hemisferio sur e hizo el primer catálogo del firmamento austral. Posteriormente, atravesó 2 veces el Atlántico en su barco, el Paramore Pink. Esto con el objetivo de medir las variaciones magnéticas en distintas longitudes. Descubrió el cúmulo globular Omega Centauri y comparó las posiciones de las estrellas con las reconocidas por Ptolomeo, y al hacerlo descubrió su movimiento propio. También el lento movimiento de las llamadas estrellas fijas por el firmamento. Además, convenció a Isaac Newton de que publicara su obra Los Principia Mathematica, a la que dio respaldo financiero, y llegó a ser astrónomo real. Escribió poesía en latín y fue la primera persona que hizo unas tablas sobre la esperanza de vida, como consecuencia de lo cual puede considerársele a Halley, no sin razón, el padre de los seguros de vida. Halley no es famoso por ninguno de estos logros, sino por haber predicho un acontecimiento que ocurrió después de su muerte, el regreso del cometa que ahora lleva su nombre. Halley estaba convencido de que las órbitas de los cometas no eran parábolas, como se pensó a veces, ni líneas rectas, como creía Kepler, sino elipses. Si esto era así, según dijo Halley, los cometas debían regresar periódicamente. Habló sobre esta posibilidad con Newton y con gran esfuerzo calculó las trayectorias que hacían 2 docenas de cometas, entre ellas las de los 3 muy similares, la del cometa de 1531, la del cometa que vio Kepler en 1607 y la del que Halley observó personalmente en 1682. En 1695, en una carta a Newton, los ponía en relación. Decía: estoy confirmando cada vez más que ahora hemos visto ese cometa 3 veces desde el año 1531. Por desgracia, los intervalos de los cometas no eran idénticos. Pasaron 76 años entre los 2 primeros, pero solo transcurrieron 75 para que apareciera el tercero. Halley achacó esta variación a Júpiter, cuya fuerza gravitatoria perturbaría a todo cuerpo que se acercara a sus alrededores. Luego de afinar los cálculos para tener en cuenta a Júpiter, predijo que el cometa de 1531, 1607 y 1682 volvería a dar la vuelta alrededor del Sol a finales de 1758 o principios de 1759. Por lo que, si de acuerdo con lo que ya hemos dicho, regresa alrededor del año 1758, la honrada posteridad no podrá negarse a reconocer que fue un inglés el primero en descubrirlo, escribía Edmund Halley. Halley, que murió en el observatorio de Greenwich a los 85 años con un vaso de vino en la mano, no vivió para ver el glorioso evento. Pero el evento ocurrió. En 1758 la comunidad astronómica estaba tan ansiosa debido a la fiebre del cometa. Sin embargo, la primera persona en ver el cometa en el firmamento no fue un astrónomo profesional, sino un campesino alemán llamado Johann Georg Paslik. Durante la Nochebuena de 1758, el campesino miró por el telescopio y vio un punto débil y borroso cerca de la constelación de Piscis. Lo estuvo observando a diario hasta el día de San Valentín de 1759.
El cometa alcanzó el perihelio, el punto en que la órbita está más cerca del Sol, a mediados de marzo, y después, cuando volvía a dirigirse hacia afuera del sistema solar, la cola barría un cuarto del firmamento. En 1765, la expresión «el cometa Halley» entró en el lenguaje. Esta expresión se ha utilizado desde entonces para referirse a todos los regresos históricos de dicho cometa. Estas visitas se remontan al año 240 a.C., cuando el cometa Halley fue visto en China, achacándosele la muerte de la emperatriz viuda. Desde entonces, ninguna visita ha pasado sin dejar alguna constancia en el mundo. Los babilonios lo vieron en el 164 a.C. y en el 87 a.C. En el año 12 a.C., los romanos creyeron que simbolizaba la muerte del soldado y estadista Marco Vipsaniano Agripa. En 295 d.C., los chinos comprendieron que el cometa que se veía por el este acercándose al Sol y el cometa que se vio más entrado el mismo mes por el oeste, alejándose del Sol, era el mismo. En 451 se atribuyó al cometa la derrota de Atila, rey de los hunos, a manos de los romanos, y en 684 se le achacó la peste negra. La aparición en que el cometa Halley estuvo más cerca de la Tierra ocurrió en el año 837, cuando la cola se extendía por la mitad del cielo. En 1066, un clérigo italiano escribió: «La cola se eleva como humo hasta casi la mitad del cenit». En Inglaterra, aquel mismo año, se atribuyeron a la influencia del cometa la conquista normanda y la muerte del rey Harold II en la batalla de Hastings. En 1222, las tropas de Gengis Khan creían que el cometa era su personal mensajero, por lo que masacraron a millones de personas, y los observadores del cielo en Corea anotaron que la cola era roja. Johannes Kepler lo vio en 1607. En septiembre de 1682, el propio Halley lo observó. En 1910, la tan anunciada reaparición del cometa Halley provocó pánico generalizado, sobre todo cuando los periodistas sensacionalistas informaron de que se había detectado gas venenoso en la cola. En un artículo publicado en primera plana por el The New York Times, se anunció que según un astrónomo francés, si la Tierra atravesaba la cola del cometa, el gas cianógeno impregnaría la atmósfera y probablemente acabaría con toda la vida. Otros científicos señalaron que la cola de los cometas era tan indeciblemente poco densa que, incluso en el caso de ser absolutamente venenosa, nadie lo notaría. Pero el daño ya estaba hecho. Cuando un tranvía de la 8ª Avenida de Nueva York sufrió la caída de un aspa de ventilador procedente de la ventana de una fábrica de automóviles, un pasajero gritó: «¡Es el cometa!». Por esta razón se vendieron para proteger al populacho píldoras y seguros contra el cometa. En Chicago, las amas de casas no abrían las puertas ni ventanas para que no entraran los gases venenosos, y una mujer mayor, aterrorizada por lo que pudiera ocasionar el cometa, se suicidó. El cometa de aquel año fue un grandioso espectáculo, con una cola que se extendía sobre la mitad del firmamento. Y aunque la Tierra atravesó la cola del cometa, el efecto fue mínimo. «Hemos atravesado la cola del cometa y no somos más sabios que ayer», dijo el director del observatorio Yerkes. La visita del cometa en 1986 fue una historia completamente distinta. Debido a la posición de la Tierra, este regreso constituyó la peor aparición del cometa en los últimos 2000 años, sobre todo en el hemisferio norte. Pero se hicieron grandes avances científicos. En 1986 visitó el cometa Halley toda una armada internacional de naves espaciales. Por primera vez los científicos pudieron verlo de cerca.
Al igual que otros cometas, el Halley se ha originado en un enjambre esférico compuesto de millones de cometas que envuelven el sistema solar. Llamado la nube de Oort por el astrónomo holandés Jan Hendrik Oort, está situada a más o menos un año luz del Sol, y puede que consista en una nube relativamente densa en el interior y menos poblada en la periferia. De vez en cuando una nube de gas pasajera lanza un cometa fuera de la nube de Oort, haciéndolo caer lentamente y durante mucho tiempo hacia el Sol. Los cometas se acercan al Sol desde todas las direcciones, unos siguiendo trayectorias elípticas tan alargadas que tardan millones de años en completar una órbita. Otros, como es el caso del Halley, siguen órbitas relativamente cortas. El cometa Halley se mueve en dirección retrógrada, orbitando alrededor del Sol en el mismo sentido de las agujas del reloj, mientras que los planetas lo hacen en sentido contrario. Como había predicho Fred Whipple, su núcleo rotante es una bola de sucia nieve de unos 15 kilómetros de longitud por 9.6 kilómetros de ancho. Presenta montes, valles y una corteza tan oscura que es uno de los objetos más negros del sistema solar, pues solo refleja el 4% de la luz. Conforme se acerca al Sol, algunas bolsas de hielo que hay dentro del núcleo se convierten en gas y van siendo expelidas junto con una nube de polvo. El gas y el polvo se pegan al núcleo como una niebla, formando una cabellera que se extiende a lo largo de más de 100.000 kilómetros en el espacio. La cabellera parece tan espesa como el humo, pero es tan difusa que el aire es 300.000 millones de veces más denso. Menos espeso todavía es el halo de hidrógeno que envuelve la cabellera a millones de kilómetros. Mientras el cometa da vueltas por el firmamento, se enfrenta al viento solar, que barre el gas y el polvo, reduciéndolos a la larga cola que se estira detrás del cometa. Así que, tanto si el cometa viene como si va, su cola siempre señala la dirección opuesta al Sol. Las colas están divididas en vetas rectas de gas azul pálido y en vetas curvas de polvo coloreado de amarillo, y van cambiando de forma conforme pasa el tiempo. En marzo de 1986, una parte de la cola del cometa Halley se rompió y se desintegró. Esto fue calificado como una desconexión espectacular. Tampoco fue este el último hurra que mereció el Halley en el siglo XX. En febrero de 1991, los astrónomos se sorprendieron al descubrir que en algún lugar entre las órbitas de Saturno y Urano, el Halley había brillado inexplicablemente. El espectáculo pudo deberse a una erupción de gas retardada o a un choque anticipado con algún merodeador interplanetario, aunque lo segundo es menos probable, dado que el Halley se hallaba en una zona del sistema solar muy poco poblada. El cometa Halley volverá a ser visible a la humanidad en el año 2061. Que nos posibilitó una primera aproximación al cometa Halley, pero ya vamos a ver en un telescopio mucho más grande y vamos a ver la sensación de la gente, qué siente y lo que usted puede sentir el 11 de abril también, si viene junto y está como nosotros estamos aquí, todos juntos, el 11 de abril y a oscurecer Santiago. ¿Cómo fue tu primer encuentro con el cometa Halley? ¿Cómo fue el encuentro? Es que es grandioso, o sea, para empezar no me imaginaba que era tan... Desde el 2 de octubre y hasta el 20 de noviembre de cada año, es posible observar la lluvia de meteoros, las Orionidas del cometa Halley. Esta es una lluvia de actividad moderada, la cual tiene su pico de mayor intensidad entre las noches del 20 al 21 de octubre. Aunque la intensidad de meteoros suele ser media, a veces alcanza una gran actividad con trenes de meteoros y bolas de fuego. En años excepcionales como 2006 y 2009, las tasas máximas fueron similares a las de las Perséidas, es decir, entre unos 50 a 75 meteoros cada hora. La constelación radiante de esta lluvia es Orión,
de allí su nombre. Para observarla es necesario contar con un cielo oscuro y despejado, y se pueden apreciar a simple vista. Muchas personas se preguntan de qué tamaño son los meteoros, y hay que recordar que la mayoría tienen dimensiones de granos de arena. Algunas excepciones pueden tener el tamaño de una bolincha o canica. Estos meteoros son básicamente fragmentos de hielo que ha dejado el Halley durante su último paso en 1986, por lo que a veces es posible ver trenes de meteoros, los cuales son muy llamativos. A veces también es posible observar bolas de fuego, las cuales emocionan a cualquier persona, porque en fracciones de segundos iluminan el cielo nocturno. Recuerda que para observar esta lluvia, primero debes saber en qué dirección asciende la constelación de Orión, lo cual en este caso aparece por el este. Algunas personas aprovechan estas noches para capturar fotografías que dan imágenes realmente sorprendentes. El Halley seguirá visitando el Sol cada 75 años y, como es costumbre, seguiremos esperando cada mes de octubre y noviembre el magnífico regalo que nos ha dejado en el cielo y que nos invita a soñar e interesarnos cada vez más en la inmensidad del universo.